Ancianos son echados de su propia casa por su nuevo yerno. Pero él no sospechó lo que pasaría después. Don Ezequiel y doña Carlita disfrutaban de la serenidad de la tarde en su porche, cuando el repentino sonido del teléfono rompió la calma. Al otro lado, la voz temblorosa de Denise, su hija, les confesaba entre sollozos que estaba embarazada y sumida en una situación desesperada. Don Ezequiel y doña Carlita, que habían dedicado sus vidas a la panadería que levantaron con tanto esfuerzo, siempre habían soñado con un futuro brillante para Denise. Pero Denise, con la impetuosidad de la juventud, había decidido casarse apresuradamente con Danilo, un hombre mucho mayor y con una reputación cuestionable. Pese a las advertencias de sus padres, ella eligió seguir su corazón. La vida en la ciudad no fue lo que Denise había imaginado. El modesto apartamento donde vivían se convirtió en una trampa de incertidumbre, especialmente cuando los gastos del embarazo comenzaron a superar sus limitados recursos. Danilo, que trabajaba esporádicamente como mecánico, apenas lograba mantener la familia a flote. Ante el peso de la desesperación, Denise recurrió a sus padres en busca de ayuda. Con una mezcla de preocupación y amor incondicional, don Ezequiel y doña Carlita no dudaron en abrir las puertas de su hogar a la joven pareja. Les ofrecieron la mejor habitación, un espacio que guardaba los recuerdos más preciados de su vida juntos. Sin embargo, este generoso gesto significó que ellos, ya en la cúspide de la vejez, se retiraran al sótano oscuro y húmedo. Allí, en un rincón olvidado de la casa, pasaron sus noches en una cama que crujía con cada movimiento, mientras el frío penetrante y la humedad empeoraban los achaques de su avanzada edad. El reumatismo de don Ezequiel se intensificaba con cada amanecer, y las escaleras que antes subían con facilidad ahora eran un obstáculo doloroso para doña Carlita, quien, con cada paso, sentía el peso de su sacrificio. Pero en medio de todo, su amor por Denise seguía siendo más fuerte que cualquier dolor o incomodidad. «Aquí estarán mejor, mis queridos», decía doña Carlita con una sonrisa cansada, mientras apoyaba su débil cuerpo en el bastón, dispuesta a enfrentar cada noche en aquel frío sótano, sabiendo que lo hacían por el bienestar de su hija. Cada día era una prueba de resistencia, pero también un testimonio de su inquebrantable amor y dedicación. Las sombras del sótano se volvían más amenazantes cada noche, mientras ratas hambrientas buscaban refugio en los rincones húmedos y oscuros. Murciélagos, atraídos por las fisuras invisibles en las paredes, irrumpían en el silencio con vuelos caóticos y chillidos que perforaban la tranquilidad. Arriba, en la habitación principal, Denise y Danilo disfrutaban de una vida sin preocupaciones, levantándose tarde y esperando que las comidas estuvieran listas, como si los días pasaran sin ninguna urgencia. Doña Carlita, con el peso de la edad y la enfermedad apretando su cuerpo, se obligaba a preparar platos nutritivos, a pesar de que cada movimiento le costaba un esfuerzo monumental. Danilo, sumido en la apatía de quien no tiene ambición, pasaba las semanas sin empleo, refugiándose en la comodidad del ocio mientras los ancianos se hacían cargo de la casa y la panadería. Cada mañana, don Ezequiel, con su corazón cargado de preocupación, susurraba, con voz temblorosa: «Solo un piquete, mi amor, y estarás bien para otro día», mientras sus manos artríticas luchaban por mantener la precisión en la inyección de insulina de doña Carlita. Sabía que cada inyección era vital para la supervivencia de su esposa, y no permitía que sus propias dolencias interfirieran en ese acto de amor diario. Mientras tanto, Denise, ya con 6 meses de embarazo,
Empezó a sucumbir a las fatigas y las náuseas que la dejaban sin fuerzas para ayudar en las tareas del hogar. Con el paso de los días, doña Carlita asumió toda la carga, lavando y planchando la ropa de la joven pareja, limpiando su habitación y cocinando cada comida. «Hija, tú descansa», decía doña Carlita con una sonrisa, ocultando su agotamiento detrás de su voz dulce, mientras subía y bajaba las escaleras con cada vez más dificultad. Pero el sacrificio de los ancianos no terminaba allí. Cada vez que necesitaban algo para el bebé que estaba por nacer, doña Carlita y don Ezequiel se aventuraban al pueblo, montados en su viejo Volkswagen que, con suerte y persistencia, lograban arrancar. El coche emitía un ronquido quejumbroso, pero don Ezequiel, con la misma determinación que había demostrado toda su vida, siempre conseguía ponerlo en marcha. Don Ezequiel, con el peso de la preocupación sobre sus hombros, no podía dejar de pensar en el futuro incierto de su hija y su creciente familia. A pesar de su avanzada edad, se esforzó en múltiples ocasiones por orientar a Danilo hacia la estabilidad, sugiriéndole trabajos que podrían ayudar a aliviar las tensiones económicas. Un día, mientras compartían un café aguado en la cocina, don Ezequiel lanzó una propuesta cargada de esperanza. «Danilo, hijo, el cerrajero del pueblo podría enseñarte el oficio. Es un buen trabajo, digno y respetado». Pero Danilo, evitando su mirada, respondió con un tono apático: «No, suegro, eso no es lo mío». Sin desanimarse, don Ezequiel intentó de nuevo días después. «¿Y si pruebas en la sastrería? Podrías aprender a cortar tela y coser. Es un oficio que siempre tiene demanda». Sin embargo, Danilo desestimó la sugerencia con un tono cortante y despectivo. «Eso es cosa de mujeres. No es para mí». El anciano no se rindió, y durante una tarde tranquila en el jardín hizo otro esfuerzo. «¿Y cuidar caballos? El señor Álvarez siempre necesita ayuda en la estancia. Podría ser una oportunidad para ti», dijo, señalando hacia la granja vecina. «Ni pensarlo. No puedo rebajarme a eso», exclamó Danilo con visible molestia. Cada negativa de Danilo era como una puerta que se cerraba, apagando lentamente las luces de esperanza que don Ezequiel intentaba encender. A pesar de la frustración creciente, el anciano mantenía la calma, consciente de que la situación requería una solución pronto. Doña Carlita, desde la distancia, observaba en silencio, su corazón dividido entre la preocupación por su hija y la desilusión que sentía hacia su yerno. Con cada día que pasaba, la tensión en la casa se volvía más palpable, como un peso invisible que oprimía el aire y hacía difícil respirar. Las palabras no dichas llenaban los espacios vacíos, y las oportunidades despreciadas se acumulaban como hojas marchitas en el suelo, mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia la llegada del nuevo miembro de la familia. Cansado de las continuas sugerencias de don Ezequiel, Danilo comenzó a volcar su frustración sobre Denise. «Denise, ya estoy hasta aquí con tu padre restregándome en la cara mi desempleo. Antes prefiero morirme de hambre que trabajar como un burro en esos oficios que me propone», le decía Danilo, con los ojos llenos de rabia y un desdén amargo. Un día, tras una discusión particularmente tensa sobre el futuro y el inminente nacimiento de su hijo, Danilo llevó a Denise a un rincón apartado del jardín. Allí, con el ceño fruncido y una mirada que no admitía réplica, dejó salir las palabras que había estado guardando durante tanto tiempo. «Escucha, Denise, no podemos seguir así. Estos señores se han vuelto un estorbo para nosotros.
Esta casa por derecho debería ser nuestra, especialmente ahora que vamos a tener un hijo. Es hora de que ellos se vayan, planteó Danilo. Su voz baja pero firme, como una serpiente que sisea al oído de su presa. Denise se sobresaltó, horrorizada ante la idea de echar a sus propios padres. Danilo, no puedo hacer eso. Son mis padres. Nos han dado todo, replicó, su voz temblorosa, llena de emoción y angustia. Pero Danilo, sin perder el control, la tomó suavemente de los hombros, mirándola directamente a los ojos con una mezcla de afecto y manipulación. Amor, piensa en nuestro hijo. Necesitamos empezar nuestra propia vida, tener nuestro espacio. Imagina solo a nosotros tres aquí, sin más complicaciones, insistió, suavizando su tono para penetrar en las defensas emocionales de Denise. Denise, con lágrimas asomándose en los ojos, sintió como el miedo y la incertidumbre la invadían, como si el peso del mundo cayera sobre sus frágiles hombros. La idea de desalojar a sus padres le retorcía el estómago. Pero las palabras de Danilo, recordándole la inminente llegada de su hijo, hicieron que su resolución vacilara. Pero, ¿cómo podemos echarlos? ¿A dónde irían?, preguntó Denise, buscando desesperadamente en los ojos de Danilo alguna señal de compasión, algún atisbo de humanidad que pudiera apaciguar su conciencia torturada. Ellos se las arreglarán. Siempre lo han hecho. Además, nosotros nos haremos cargo de la panadería y la haremos prosperar a nuestra manera, concluyó Danilo, su tono frío y calculador. El dilema de Denise se profundizó, atrapada en un torbellino de emociones, entre el amor inquebrantable a sus padres, la devoción por su esposo y la preocupación por el futuro de su propio hijo. Al día siguiente, el ambiente en la casa era tenso, como si una tormenta se estuviera gestando en el horizonte. Don Ezequiel, completamente ajeno a los oscuros planes de la pareja, saludó a Danilo con una sonrisa y un entusiasmo que resonaba en la quietud del amanecer. Sin embargo, Danilo apenas devolvió el saludo, su mente ocupada en cómo ejecutarían el plan sin levantar sospechas. Doña Carlita, por su parte, notaba un cambio en el aire, una pesadez que la hacía moverse más lento. Sus manos temblaban no solo por la diabetes, sino por una intuición aguda de que algo no estaba bien. Miraba a Denise, buscando respuestas en sus ojos, que ahora evitaban los suyos, como si llevaran un secreto que no podía compartir. La conspiración se cocía a fuego lento, y el drama en la familia estaba a punto de alcanzar su punto de ebullición, con cada personaje desempeñando su papel en una tragedia anunciada. Después de días meditando en silencio, Danilo finalmente concibió un plan, oscuro y siniestro, para apartar a los ancianos de su camino. Denise, aunque inicialmente llena de dudas y angustia, finalmente cedió a la persistente presión de su esposo. Con una propuesta que parecía inofensiva, se acercó a sus padres con una sonrisa que intentaba ocultar el peso de su conciencia. ¿Qué les parece si vamos al viejo molino, en las afueras del pueblo, esta tarde? Podríamos disfrutar del paisaje y recordar los viejos tiempos, sugirió Denise, su voz temblando ligeramente bajo el disfraz de la nostalgia. Don Ezequiel aceptó la idea con entusiasmo, mientras que doña Carlita, con una sonrisa amable, asintió emocionada ante la perspectiva de revivir recuerdos de tiempos más felices. Sin que sus padres se percataran, Denise había preparado en secreto una pesada valija, llenándola con todas sus ropas y objetos personales, y la escondió cuidadosamente en el maletero del coche. El viejo Volkswagen de don Ezequiel arrancó con un gemido mecánico,
Y durante el trayecto hacia el molino, la conversación fluía entre ellos, llena de recuerdos, de una vida que parecía tan lejana. ¿Recuerdas, mamá, cuando papá me llevaba a explorar los alrededores del molino? Siempre terminábamos cubiertos de polvo. Pero felices, comentó Denise. Su voz alegre, pero su corazón pesado con cada palabra pronunciada. Al llegar al molino abandonado, el ambiente cambió drásticamente. La estructura, aunque en ruinas, imponía su presencia sombría y desolada, como un eco de lo que estaba por venir. Denise dejó la valija a un lado, su gesto pretendiendo ser casual, y se volvió hacia sus padres con una expresión que ya no podía ocultar su tensión. Mamá, papá, tengo que decirles algo, comenzó Denise, su voz apenas un susurro, forzada a salir mientras evitaba mirarlos directamente a los ojos. Danilo y yo hemos decidido que necesitamos nuestro propio espacio. Doña Carlita sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Una premonición oscura que se hacía realidad mientras sus manos temblaban. ¿Qué quieres decir, hija?, preguntó, su voz quebrada por el miedo y la confusión. Lo siento mucho, pero es lo mejor para nosotros, y para el pequeñín que viene en camino. Ustedes se quedarán aquí. Nosotros nos quedaremos con la casa y la panadería, concluyó Denise, cada palabra cayendo como un mazo, destrozando cualquier vestigio de ternura que aún pudiera quedar entre ellos. Don Ezequiel, paralizado por la incredulidad, miró a su alrededor, hacia el molino que alguna vez había sido un lugar de aventuras y alegría familiar, y que ahora, bajo la cruel realidad, se convertía en su prisión involuntaria. Pero Denise, ¿cómo puedes hacernos esto?, fue lo único que pudo decir don Ezequiel antes de que Denise, con el corazón endurecido por la decisión, se diera la vuelta y se alejara, dejándolos atrás en el polvoriento molino. Los ecos de sus pasos resonaban como un adiós definitivo, rompiendo el silencio del lugar con la crudeza de una despedida forzada. En el camino polvoriento hacia el molino, doña Carlita no pudo contener las lágrimas que inundaban sus ojos, y en un último intento desesperado, suplicó a su hija que reconsiderara. Denise, mi pequeña, piensa en todo el amor que te hemos dado, en los buenos momentos que hemos compartido como familia. ¿Cómo puedes dejarnos así?, dijo, su voz quebrada mientras se aferraba a un pañuelo empapado en dolor. Don Ezequiel, con el peso del mundo sobre sus hombros, tomó una profunda respiración antes de hablar. Sus palabras impregnadas de desesperación. Hija, si realmente has decidido hacer esto, por favor, déjame a mí aquí. Pero tu madre necesita su insulina. Sin ella no puede vivir. No puedes condenarla a morir en este lugar abandonado. Denise, con la mirada fija en el suelo, cubierta por la sombra lúgubre del molino, respondió con una frialdad que helaba la sangre. Lo siento, papá, pero Danilo ya no quiere seguir viviendo con ustedes. Él ha tomado esta decisión y yo debo apoyarlo. Él es mi esposo y el padre de mi hijo ahora, dijo, su voz temblando mientras la batalla interna que enfrentaba se reflejaba en cada palabra. Con un intento desesperado de justificar sus acciones, añadió, papá, siempre me dijiste que la obligación de una esposa es hacer feliz a su esposo. Eso intento hacer, añadió Denise, intentando convencerse a sí misma tanto como a sus padres. Acto seguido, Denise se dirigió al camino, donde una carreta tirada por caballos apareció en el horizonte. La paró, se montó y, sin mirar atrás, se fue, dejando a sus padres solos y desprotegidos en el paraje solitario del molino, como sombras perdidas en un paisaje de desolación. Doña Carlita y don Ezequiel se miraron,
con una profunda tristeza reflejada en sus ojos. Ambos preguntándose qué había cambiado tanto en la hija que habían criado con tanto amor y dedicación. ¿Qué nos ha pasado, Carlita? ¿Cómo nuestra propia hija pudo hacer esto? ¿En qué hemos fallado?, murmuró don Ezequiel, su voz cargada de dolor, mientras abrazaba a su esposa con la esperanza de encontrar consuelo en la calidez de su abrazo. A pesar de la traición y el malestar, con el tiempo, don Ezequiel y doña Carlita encontraron consuelo el uno en el otro, como dos almas heridas que, a pesar de todo, seguían encontrando fuerza en el amor que los había unido durante tantos años. Aunque el golpe inicial de ser abandonados por su propia hija los dejó devastados, don Ezequiel y doña Carlita pronto descubrieron que aún poseían algo invaluable, algo que ni la traición ni las dificultades podrían arrebatarles: el amor inquebrantable y el apoyo mutuo que habían cultivado a lo largo de los años. Juntos, decidieron enfrentar el futuro, apoyándose el uno en el otro, recordando que mientras estuvieran juntos, nada podría realmente derrotarlos. Los días pasaron, y en la casa que alguna vez fue un hogar lleno de vida, ahora habitada por Denise, la tranquilidad de la mañana fue interrumpida por una silueta que se acercaba. Con 6 meses de embarazo y la barriga ya bastante grande, Denise disfrutaba de la frescura del aire en el porche, saboreando un vaso de agua fría. Al ver a lo lejos a Danilo cargado de bolsas de la compra, sintió un impulso de ayudarlo. Pero antes de que pudiera ofrecer su apoyo, Danilo, sin una pizca de consideración, le arrojó todos los paquetes. «Ay, Denise, eres más frágil de lo que creía. Son solo unas bolsas», comentó Danilo, observando cómo ella luchaba por mantener el equilibrio con su abultado vientre. «¿Qué te sucede, amor?», preguntó Denise, sorprendida y algo molesta por la falta de consideración de su esposo. «Estoy harto de tener que ir al pueblo a pie, cargando todo esto solo», exclamó Danilo con un tono agrio, su frustración palpable. Intentando disipar la tensión que comenzaba a llenar el aire, Denise murmuró, con una ligera sonrisa: «Parece que alguien dejó su buen humor en la cama hoy». «¿Qué has dicho?». Danilo frunció el ceño, acercándose más a ella, su presencia intimidante. «Nada, mi amor, solo me alegra verte de vuelta», respondió Denise rápidamente, tratando de calmar la situación antes de que escalara. Sin embargo, Danilo no había terminado. Su mirada se volvió fría y calculadora mientras continuaba. «Necesitamos un auto, Denise. Esto ya no es viable». «Pero amor, ¿cómo podríamos permitírnoslo? No tenemos el dinero», dijo Denise, su voz cargada de preocupación y duda. «Pues toma el auto de tus padres. Ellos ya no lo necesitan tanto», sugirió Danilo, sus ojos brillando con una astucia que hizo que el corazón de Denise se hundiera. «¿Estás hablando en serio?». Denise no podía creer lo que escuchaba. La idea de arrebatarle a sus padres su único medio de transporte la llenaba de una mezcla de horror y confusión. «Si se niegan a dárnoslo, di que pueden mudarse al viejo molino. Hay espacio allí», respondió Danilo con indiferencia, sin preocuparse en lo más mínimo por las condiciones deplorables del lugar. «Danilo, ese molino está en ruinas. No hay ni luz, ni agua», dijo Denise. «¿Cómo podrían vivir allí?», replicó Denise, intentando hacer que Danilo entrara en razón. Pero su esposo, con una mirada dura y una voz cada vez más firme, cortó cualquier intento de razonamiento. «Eso realmente no me importa. Quiero ese auto. Y tú vas a conseguirlo para mí», insistió Danilo,
Su tono implacable, dejando claro que no aceptaría un no por respuesta. Denise se quedó paralizada. Su corazón dividido entre el hombre que amaba y sus padres, a quienes les debía tanto. Danilo la observaba, esperando una decisión. Impasible, mientras ella luchaba con la enormidad de lo que se le pedía. Finalmente, con un pesar profundo, Denise tomó la decisión de dirigirse hacia el viejo molino. Ese lugar desolado, donde ahora se refugiaban sus padres. A cada paso, las palabras giraban en su mente, tratando de encontrar la manera menos dolorosa de pedirles el coche. «Papá, necesito llevarme tu coche unos días», se repetía, en silencio, intentando encontrar el tono adecuado, el modo de suavizar el golpe. Al llegar al molino, la escena que se desplegó ante sus ojos contrastaba vivamente con la ruina del entorno. Don Ezequiel, con su eterno espíritu indomable, había pasado la mañana en el río cercano, donde había logrado atrapar un par de pescados plateados que aún relucían bajo el sol del mediodía. Sus manos, curtidas por el tiempo pero aún hábiles, habían recogido también algunas frutas silvestres de los árboles que crecían a la orilla del agua, llenando una cesta de mimbre con su colorido botín. Mientras tanto, doña Carlita, cuya fortaleza se escondía detrás de su apariencia frágil, había preparado un pequeño fuego junto a las piedras del molino. Con paciencia y dedicación, había construido un rústico pero funcional fogón, sobre el cual reposaba una vieja parrilla. Allí, una porra grande, ya llena de agua fresca del río, esperaba para convertirse en una sopa nutritiva que calentaría sus cuerpos y aliviaría las penas del día. Alrededor del fuego, había dispuesto unas cuantas piedras planas que servían de asientos improvisados, invitando a un momento de descanso y comunión. El humo del fuego se elevaba perezosamente, mezclándose con el aroma de la tierra mojada y el dulzor de las frutas maduras, creando un ambiente que, por un instante, parecía sacado de un tiempo más feliz, un eco lejano de días mejores. Doña Carlita, al ver a Denise acercarse, dejó a un lado su tarea, limpiando sus manos en su delantal desgastado. Con una sonrisa cálida que ocultaba el esfuerzo y el sacrificio de su vida diaria en aquel rincón olvidado del mundo. «Mira, Ezequiel. Es nuestra hija», exclamó doña Carlita con una voz que, a pesar del cansancio, vibraba con amor y esperanza. Sus ojos, llenos de alegría, se iluminaron al ver a Denise acercarse. Estaba seguro de que vendría por nosotros. Nuestra pequeña siempre ha tenido un gran corazón, afirmó don Ezequiel, con una sonrisa que iluminaba su rostro curtido por el sol y el viento. Ambos se acercaron a Denise, sus corazones latiendo con anticipación, extendiendo los brazos para un abrazo que esperaban, lleno de cariño y reencuentro. Pero en lugar de la calidez que esperaban, la frialdad de la respuesta de Denise cortó el aire cálido como un cuchillo helado. Al intentar abrazarla, Denise se replegó rápidamente. Su saludo fue tibio y distante. «Hola, papá. Hola, mamá», dijo, con una voz que resonaba más como un eco vacío que como una bienvenida. «Solo he venido a pedirles el auto», dijo Denise con la voz quebrada, sus ojos esquivando los suyos, llenos de culpa y dolor. Las palabras cayeron como un golpe, sacudiendo a don Ezequiel y doña Carlita hasta lo más profundo de sus almas. «¿Qué? Pero hija, ¿cómo puedes decir eso? Sin el auto, ¿dónde vamos a vivir?». La angustia se dibujaba claramente en sus rostros. El temor y la incredulidad resonaban en sus voces. Denise, con la cabeza gacha y la voz apenas audible, confesó:
lo siento. Pero Danilo lo exige. Y se enfadará si no lo hago. Después de un tenso silencio que parecía durar una eternidad, Denise sacó la llave del auto de su bolsillo. La lanzó al suelo con un gesto brusco. Y sin una mirada más, subió al vehículo. El motor rugió, rompiendo el silencio como una sentencia. «Pero Denise, piensa en nosotros», gritó don Ezequiel, su voz desesperada mientras ella arrancaba el motor. Denise se alejó, dejando tras de sí el polvo y el eco de su traición. Don Ezequiel y doña Carlita, ahora solos frente al molino que resonaba con el vacío de su desesperanza, se abrazaron, enfrentando un futuro incierto. Las lágrimas, antes contenidas, ahora surcaban sus mejillas. Mientras tanto, Denise, a punto de dar a luz en su 9º mes de embarazo, enfrentaba no solo los desafíos físicos de su estado, sino también una crisis en su hogar. Desde que sus padres fueron forzados a dejar la panadería, la fuente principal de ingresos y comida había comenzado a disminuir alarmantemente. El pan que intentaba hacer no subía bien, como si incluso la masa resistiera la tristeza que impregnaba la casa. Mientras intentaba concentrarse en el trabajo, los gritos de Danilo la sacaron de sus pensamientos, rompiendo la frágil calma que había tratado de mantener. Arrastrando los pies, Denise se dirigió hacia Danilo, anticipando malas noticias. La fatiga en su cuerpo y alma era palpable, mientras murmuraba con una mezcla de resignación y cansancio. «¿Ahora qué sucede?», preguntó, ya temiendo lo peor. «Denise, se acabaron los ingredientes para hacer pan y ya no tenemos ni leche ni huevos». La voz de Danilo estaba cargada de reproche y frustración, resonando como un eco en la casa que alguna vez había sido un hogar lleno de vida. La panadería, que en su tiempo fue próspera bajo el cuidado amoroso y diligente de sus padres, ahora languidecía, casi vacía, reflejo de la desintegración que había afectado su vida familiar. Sin nadie que mantuviera el flujo constante de producción y cuidado, se habían perdido no solo los ingresos, sino también la capacidad de autoabastecimiento. «Danilo, he estado haciendo todo lo posible. Sin mamá y papá, la panadería no puede funcionar como antes. No tenemos productos para vender y el dinero se nos ha acabado», explicó Denise, su voz llena de preocupación y agotamiento, mientras trataba de hacerle entender la gravedad de la situación. Pero Danilo, incapaz de contener su irritación, estalló. «Entonces debes encontrar un trabajo», dijo con un tono tajante, como si la solución fuera tan simple. «Pero estoy embarazada. Nuestro hijo nacerá cualquiera de estos días», replicó Denise, su voz temblando por la mezcla de miedo y fatiga. «No importa que estés embarazada. Al contrario, cuando la gente te vea sentirá lástima de ti, y te darán trabajo», respondió Danilo con una insensibilidad que le hizo estremecerse. Parecía que para él, su embarazo era más una herramienta que un motivo de preocupación. Denise, agotada emocional y físicamente, apenas pudo susurrar una respuesta. «Danilo, ¿y por qué no intentas tú buscar trabajo?» «He estado buscando trabajo pero no hay nada». «¿Qué más quieres que haga, mujer?», replicó Danilo, molesto, su tono cargado de una mentira que ambos conocían bien. Denise, sin embargo, sabía que Danilo no estaba siendo honesto. A menudo lo había visto, durante sus supuestas búsquedas de empleo, simplemente descansando en una banca del parque, bajo la sombra de los árboles, como si el mundo no tuviera ninguna urgencia para él. Con la frustración creciendo dentro de ella, se atrevió a confrontarlo. «Danilo, sé que no estás buscando trabajo. Te he visto descansando en el parque.
Sin hacer nada, dijo. Su voz calmada pero firme. Danilo, sorprendido por ser confrontado, puso las manos en la cintura. Su postura desafiante. Mientras preguntaba. ¿Qué has dicho, Denise? Nada, amor. Solo que realmente necesitamos que ambos tratemos de encontrar una solución. Mañana intentaré ver si puedo retomar algo en la panadería o buscar ayuda. Respondió Denise rápidamente, tratando de calmar la situación antes de que se intensificara. Mientras Danilo se alejaba, murmurando algo incomprensible, Denise se quedó en el jardín, tocando su vientre y sintiendo los movimientos de su hijo por nacer. Denise sabía que enfrentaba una situación desesperada. No solo tenía que preocuparse por la inminente llegada de su hijo, sino también por cómo iban a sobrevivir con un esposo que no colaboraba y un futuro incierto que acechaba en cada esquina. Cada mañana se vestía con cuidado, eligiendo su atuendo más presentable como si fuera una armadura contra el desaliento que crecía con cada intento fallido de encontrar trabajo. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, la prominente curva de su vientre en avanzado estado de gestación se convertía en un obstáculo insuperable. Los posibles empleadores la rechazaban tan pronto como notaban su condición, como si su embarazo fuera una barrera infranqueable. Al final de cada día, regresaba a su hogar con el rostro caído, la desesperanza pintada en cada línea de su cuerpo. Danilo la esperaba. Su sarcasmo, listo como un látigo, para golpear donde más dolía. «Déjame adivinar, Denise, otro día sin trabajo», exclamaba con una sonrisa cruel, disfrutando de su poder sobre ella. «Ay, Danilo, me has asustado». «No, aún no consigo nada», respondió Denise, sus palabras desvaneciéndose en el aire, tan frágiles como su esperanza. «Claro. ¿Cómo esperas conseguir algo con esa barriga tan grande? Nadie quiere contratar a alguien que está a punto de dar a luz». Se burló Danilo, atacando justo en el punto más vulnerable. Denise murmuró, más para sí misma que para él. «¿Y tú? ¿Con esa cara que no invita a la confianza? ¿Qué has dicho?» Danilo se acercó, su tono amenazante llenando el espacio entre ellos. «Nada, amor, nada. Solo decía que tienes razón. Es mi culpa», respondió Denise forzando una sonrisa para aplacar su ira, tragándose sus verdaderos pensamientos para mantener la paz. Decidido a demostrar su punto, Danilo decidió acompañar a Denise al día siguiente. Juntos, recorrieron la ciudad. Pero el resultado fue el mismo. En cada lugar, la mirada de los empleadores se dirigía invariablemente a la panza de Denise. Y las puertas se cerraban con la misma frialdad que antes. «Estoy cansado de tanto caminar. Esto es ridículo», se quejaba Danilo. Cada paso un gruñido de incomodidad, sin reconocer la carga que Denise llevaba día tras día. «Me alegra que al menos entiendas un poco de lo que pasó yo todos los días», murmuró Denise, ya sin fuerzas para ocultar su cansancio, su voz apenas audible. «¿Qué dijiste, Denise?» Danilo la miró fijamente, su irritación a punto de estallar. «Nada, mi amor. Nada. Solo pensaba que... ¿por qué no vamos al claro de agua en las afueras del pueblo para refrescarnos un poco? Hay un lugar tranquilo y fresco, ideal para descansar», propuso Denise, su voz llena de un anhelo desesperado por un momento de paz, lejos del rechazo constante. Danilo, sorprendido por la sugerencia, consideró la idea y finalmente accedió. «Bueno, eso suena mejor que seguir caminando bajo este sol». Danilo accedió, claramente aliviado por la idea de un descanso. Al llegar al claro,
Rápidamente encontró un espacio sombreado bajo un árbol, y se quedó dormido casi de inmediato. Denis, con el corazón inquieto y una mezcla de esperanza y temor, decidió aprovechar ese momento de tranquilidad para caminar hasta el viejo molino, donde sus padres habían buscado refugio. Pensó que, tal vez, verlos de lejos le daría algo de paz en medio del caos que era su vida en ese momento. Sin embargo, al llegar al molino, Denis se encontró con un escenario desolador. El molino estaba vacío, sin signos de la presencia de sus padres. La puerta entreabierta y el silencio profundo le hicieron sentir un vacío enorme, como si el mundo hubiera dejado de girar por un instante. Buscó en el interior por alguna señal de ellos, pero solo encontró las huellas de su partida, el polvo acumulado en los rincones, la ausencia palpable de vida. Con el corazón más pesado que nunca, Denis regresó al claro donde Danilo seguía dormitando, ajeno a la tormenta que rugía en el interior de su esposa. Sentándose a su lado, la calma del agua contrastaba con la tormenta en su corazón. La preocupación por sus padres ahora se mezclaba con la frustración de no encontrar trabajo y la incertidumbre de su futuro inmediato. Con la mirada perdida en el horizonte desgastado del molino, Denis murmuró casi sin darse cuenta, mientras una brisa fría movía su cabello. ¿Dónde se habrán metido? Danilo, aún recostado bajo el árbol, abrió un ojo y soltó con sarcasmo. ¿Quiénes? ¿Tus padres? Seguro andan por ahí holgazaneando como siempre. Ya sé a quién saliste tan holgazana. El comentario de Danilo no hizo más que agudizar la preocupación que mordía el alma de Denis. Decidida a obtener respuestas, se levantó y se acercó a algunas personas que frecuentaban el área. Su voz teñida de una urgencia contenida. Perdone, ¿ha visto a una pareja de ancianos por aquí en los últimos días? Tras varias negativas que aumentaban su angustia, un anciano pescador, apoyado en su caña, finalmente le ofreció una pista, aunque sus palabras fueron un golpe frío. Ah, los viejos Carlita y Ezequiel se fueron de aquí hace ya un tiempo. No sabría decirte a dónde fueron, muchacha. Mis pobres padres, exclamó Denis, el terror y la incertidumbre apretando su garganta mientras se imaginaba todo tipo de destinos para sus ancianos padres. Su mente corría desbocada, pensando en si estarían bien, si estarían seguros, o si alguna tragedia les habría caído encima. Danilo, levantándose con un suspiro pesado, sacudió la pereza de su cuerpo y dijo con un tono resignado: «Ay, ya basta de lloriqueos. Mañana nos iremos a la gran ciudad. Es evidente que en este pueblucho miserable no encontraremos nada», bramó Danilo, con el rostro endurecido por la frustración y la derrota que lo consumía. Denis, con el corazón apesadumbrado, asintió en silencio. Sabía que no tenían otra opción. Al día siguiente, justo cuando pensaban que no podía haber más desgracias, Denis entró en labor de parto prematuramente. La angustia la atrapó en una red de miedo. Pero Danilo, lejos de mostrarse comprensivo, soltó un bufido de fastidio. «Vaya momento que eliges para parir», espetó, mientras la subía al coche con movimientos bruscos y una expresión cargada de molestia. Llegaron a una clínica pequeña, donde los servicios eran gratuitos, pero los insumos tenían que ser costeados por los pacientes. Al escuchar esto, Danilo, ya abrumado por la falta de recursos, decidió sin pensarlo dos veces no pagar. Arrastró a Denis fuera de allí, en busca de una alternativa más barata. Después de deambular por el vecindario, encontraron a una partera dispuesta a ayudar bajo condiciones precarias. Los días siguientes se hundieron en una espiral de desolación.
La casa. Una estructura tambaleante y en ruinas. Se desmoronaba a su alrededor, infestada de ratas que se movían como sombras en las esquinas. Las lluvias incesantes golpeaban el techo con furia, convirtiendo las numerosas goteras en ríos que corrían por los suelos mugrientos. Denise, debilitada por la falta de alimentos y exhausta por el parto, apenas podía alimentar a su bebé. Danilo, en cambio, parecía haberse resignado a la apatía total. Pasaba los días tirado en el desvencijado sillón, levantándose solo para rebuscar en la alacena en busca de comida, indiferente al sufrimiento que los rodeaba. La panadería, el corazón latente que alguna vez sustentó sus vidas, era ahora un lugar olvidado, abandonado a las ratas y cucarachas, sus ventanas rotas testigos silenciosos de una prosperidad perdida. Finalmente, el peso de todo se volvió insoportable para Denise. Un día, con la desesperación escrita en cada línea de su rostro, decidió enfrentar a Danilo. «Todo esto es tu culpa», dijo, su voz quebrada por el cansancio y la tristeza. «Echaste a mis padres, quienes siempre nos apoyaron, y mira dónde estamos ahora. Estoy arrepentida, Danilo. En estas condiciones, no sobreviviremos. Y menos aún, con un recién nacido». Danilo, sorprendido por la intensidad de sus palabras, trató de calmarla proponiendo una salida desesperada. «Vamos a irnos a la ciudad vecina a buscar empleo. Quizá, si la gente ve que llevamos un bebé, alguien se apiade de nosotros y nos ofrezca trabajo», dijo, intentando proyectar una esperanza que ni él mismo sentía. Días después, en un último esfuerzo por cambiar su destino, Danilo vendió los pocos enseres que quedaban en la panadería. Con el poco dinero obtenido, llenaron el tanque de combustible del coche y partieron hacia la gran ciudad, llevando consigo no solo sus pertenencias, sino también el peso de un futuro incierto. Luego de 6 horas de viaje, los tres finalmente llegaron a la gran ciudad. La ciudad se extendía ante ellos con su inmensidad y promesas de oportunidades, pero también con la amenaza de rechazo. Denise y Danilo recorrieron calle tras calle, entrando en empresa tras empresa, en busca de trabajo, solo para encontrarse una y otra vez con la misma respuesta fría y cortante. Cada vez que intentaban entrar en algún lugar con Denise cargando a su recién nacido, lejos de conmover a los empleadores, estos se mostraban molestos y ni siquiera les permitían pasar de la entrada. La desesperación crecía a medida que las puertas se cerraban, una tras otra, ante ellos, como si la ciudad misma los estuviera rechazando. Finalmente, cuando ya se sentían al borde de la desesperanza, divisaron una panadería de lujo cuya elegancia y sofisticación cortó el aliento. Los escaparates estaban adornados con exquisitas decoraciones y mostraban una impresionante variedad de panes artesanales y pastelería fina. Danilo, al verla, no pudo ocultar su emoción. ¡Qué elegancia! Esto sí que es una panadería. ¿Lo ves, Denise? Este es el negocio. Y la vida que me merezco. Pero no. Tuve que casarme contigo. Que no tienes nada que ofrecer. Dijo, mientras su mirada seguía admirando el lugar, embriagado por la opulencia que veía. Denise, herida por sus palabras pero agotada por la situación, apenas pudo murmurar en respuesta. Sí, claro, porque nadie más te aguantaba. ¿Qué dijiste? Denise. Danilo se detuvo y la miró con enojo, sus ojos encendidos por una chispa de irritación. Nada, mi amor, nada. Tienes razón. Esta es la vida que te mereces, respondió Denise, forzando una sonrisa que ocultaba su dolor.
Animado por la posibilidad de encontrar allí una oportunidad, Danilo llevó a Denise hasta la entrada principal de la panadería. Y tocaron la puerta. Una dama, elegante, vestida con un delantal de lino fino, y una expresión acogedora, les abrió casi de inmediato. «Buen día. ¿En qué los puedo ayudar?», preguntó con una cortesía que contrastaba con el trato recibido anteriormente. Danilo, intentando ser encantador, dijo rápidamente: «Por favor, señora, ¿podría considerar darle empleo a mi esposa? Hemos tenido que venir hasta aquí desde nuestro pueblo porque allí no hay trabajo. Y pensamos que una persona tan elegante y exitosa como usted podría ayudarnos». La mujer, manteniendo su amabilidad, respondió: «Por favor, esperen aquí. Consultaré con la dueña de la panadería si hay algo que podamos hacer por ustedes». Y se retiró hacia el interior. Mientras esperaban, Danilo no pudo evitar expresar su asombro. «¿Qué? Entonces, ella es una empleada. Pero viste lo elegante que está vestida. Imagina cómo será la dueña», comentó Danilo, no pudiendo ocultar su asombro y admiración por la sofisticación del lugar. Pero, mientras él se deleitaba en sus sueños de grandeza, Denise, aunque rodeada de la belleza del lugar, no podía dejar de preocuparse por sus padres. «¿Dónde estarán? ¿Qué penurias estarán pasando?», susurró, sintiendo cómo el peso de la incertidumbre la oprimía, su mente perdida en las posibles dificultades que sus padres podrían estar enfrentando. Danilo, notando su tristeza, la reprendió rápidamente. «Denise, quita ya esa cara de pena y sonríe. O no te darán empleo. Nadie quiere a un quejumbroso como empleado», le espetó, su voz dura y sin empatía. Denise, agotada pero no dispuesta a dejarse intimidar completamente, murmuró entre dientes: «Y tampoco quieren a un brujo, mandón». «¿Qué dijiste?». Danilo frunció el ceño, su mirada oscura y amenazante. «Nada, mi amor. Nada. ¿Está bien esta sonrisa?», respondió Denise mostrando una sonrisa exagerada que apenas ocultaba su frustración y dolor. En el momento en que la supervisora comunicó a la dueña del negocio sobre la presencia de Danilo, Denise y su pequeño bebé en la panadería, la curiosidad invadió a la propietaria. Decidió echar un vistazo a través de las cámaras de seguridad, instaladas estratégicamente en cada rincón del establecimiento, para observar a los visitantes sin ser vista. Desde su oficina, la dueña examinó detenidamente las imágenes en las pantallas, su mirada alternando entre la pareja desgastada y el bebé en brazos de Denise. La escena de la familia, aguardando pacientemente en la elegante sala de espera, visiblemente fuera de lugar entre el lujo que los rodeaba, la hizo reflexionar profundamente. El cansancio evidente en sus rostros tocó un nervio sensible en su corazón. Quizás recordándole su propia historia, o la de alguien cercano. Tras unos minutos de contemplación, la dueña tomó una decisión. Se giró hacia la supervisora, que esperaba instrucciones, y le dio la orden con un tono de voz firme pero suave. «Hazlos pasar, por favor», dijo, marcando el inicio de un encuentro que podría cambiar la suerte de la desesperada familia. La supervisora asintió, esbozando una leve sonrisa, y regresó hacia donde Danilo y Denise esperaban. Al acercarse, les transmitió la noticia con una calidez profesional. «El señor y la señora los recibirán ahora. Síganme, por favor», indicó, guiándolos hacia el corazón de la panadería donde una gran puerta de madera tallada se abría para revelar el despacho de la dueña. Al entrar en la oficina,
ricamente adornada pero sorprendentemente acogedora. Danilo y Denise sintieron una mezcla de nerviosismo y esperanza. Les indicaron que se acercaran a un inmenso y suntuoso escritorio, detrás del cual se encontraba la dueña, sentada en una silla giratoria, de espaldas a ellos. La visión era intimidante. Solo podían ver sus brazos y la parte trasera de su silla, mientras el silencio en la sala se hacía cada vez más pesado. De repente, una voz firme rompió el silencio. «Buenas tardes», dijo Danilo, intentando ocultar su nerviosismo. «Soy Danilo. Ella es mi esposa, Denise, y él es nuestro hijo Efraín. Nos encontramos en una situación difícil, y cualquier ayuda que nos pueda brindar sería más que bienvenida». La dueña, sin girarse para enfrentarlos, escuchaba en silencio, lo que aumentaba la tensión en el aire. Danilo continuó, su voz cargada de una mezcla de esperanza y desesperación. «Venimos del pueblo vecino. La escasez de trabajo nos ha traído a su puerta, esperando encontrar una oportunidad en su distinguida panadería». El silencio se prolongó unos segundos más, durante los cuales la dueña seguía de espaldas, haciéndolos sentir aún más incómodos. Danilo, sintiendo la presión, tomó una respiración profunda y decidió arriesgarse con un comentario desafortunado. «Mi esposa es un poco tonta, pero le aseguro que es honrada y trabajadora. Si le da un empleo aquí en su panadería, no se arrepentirá». Denise, sintiendo el peso del silencio y las palabras de su esposo que la herían profundamente, decidió hablar por primera vez. «Señora, por favor», dijo con una voz temblorosa pero llena de determinación. «Nuestra cabaña está destartalada. No tenemos comida. Teníamos un pequeño negocio de panadería pero fracasó. No tenemos cómo mantener a nuestro hijo. Estamos desesperados. Y quizás lo más triste de todo es que nos portamos muy mal con mis padres, quienes nos proporcionaron de todo. Pero hoy en día ni siquiera sé dónde estarán». Danilo, sorprendido y molesto por la confesión de Denise, le metió un codazo en las costillas y en voz baja le dijo: «Cállate, Denise. A nadie le interesa saber de tus padres». La señora seguía sin moverse, sin pronunciar palabra, dejando a Danilo y Denise en una incómoda incertidumbre. El silencio en la habitación era tan denso que parecía cortarse con un cuchillo. De repente, en un momento tenso y cargado de expectación, la dueña de la panadería, con una postura firme, detrás de su escritorio, rompió el aire con palabras inesperadas y punzantes. «El único defecto de su esposa es ser una mujer débil de carácter, que se deja mangonear por su abusivo esposo», dijo con un tono alto y claro, llenando la habitación con su voz resuelta. «¿Cómo dice, señora?» Danilo, atónito y ofendido, no podía creer lo que oía de esta mujer que, sin conocerlos, se atrevía a juzgar su vida con tanta seguridad. «Oíste muy bien lo que dije. Yo no murmuro entre dientes», respondió la señora con un sarcasmo mordaz, su voz cortante como una hoja afilada. Danilo, agitado por la acusación, se volvió hacia Denise buscando su apoyo. «Denise, dile algo a esta señora metiche. ¿Vas a dejar que me falte el respeto de esa manera?», exclamó, su voz cargada de desesperación. «¿Pero qué puedo decir yo?», balbuceó, su mente luchando por procesar lo que estaba ocurriendo. Pero entonces, algo en la señora capturó completamente su atención. Un destello de reconocimiento brilló en sus ojos, y su corazón se detuvo un instante. «¿Mamá? ¿Eres tú?», exclamó, mientras la mujer se giraba lentamente para enfrentarlos, revelando su rostro por completo. Danilo quedó paralizado.
su incredulidad reflejada en cada facción de su rostro. —¿Cómo que mamá? —murmuró, sus palabras ahogadas por la sorpresa. —No puede ser. ¿Acaso es mi suegra? Pensaba mientras se frotaba los ojos, intentando comprender la situación absurda que se desarrollaba ante él. Ambos, Danilo y Denise, estaban petrificados, incapaces de procesar lo que estaban viendo. La dueña de la panadería, la mujer elegante que los había recibido, no era otra que doña Carlita, la madre de Denise. Aunque lucía diferente, arreglada y elegante, no había duda de su identidad. Un silencio incómodo inundó la habitación, mientras Danilo y Denise intercambiaban miradas temblorosas y llenas de dudas, incapaces de articular las preguntas que se agolpaban en sus mentes. En ese momento crítico, una puerta contigua se abrió, y apareció otra figura que amplificó aún más su asombro. Era el copropietario de la panadería, y para su sorpresa, resultó ser don Ezequiel. Vestido con un terno negro elegante, que le confería un aspecto distinto, rejuvenecido. Parecía casi irreconocible. No puede ser. No parece el mismo anciano andrajoso de la panadería. Hasta simpático se ve, pensó Danilo para sus adentros, mientras intentaba asimilar la impactante revelación de que sus padres, a quienes siempre había considerado humildes panaderos, eran en realidad los elegantes dueños de esta próspera empresa. Danilo y Denise quedaron mudos, mientras una avalancha de preguntas colapsaba sus mentes. ¿Cómo era posible que doña Carlita y don Ezequiel estuvieran allí, en esa impresionante panadería? ¿De dónde habían obtenido esa vestimenta tan exquisitamente elegante? ¿Y cómo es que nunca supieron la verdad? El silencio abrumador envolvía el ambiente, mientras los dos ancianos observaban el desconcierto y la confusión en el rostro de su hija. Los dos ancianos, al ver el desconcierto en el rostro de su hija, decidieron explicar la verdad. Nosotros siempre fuimos ricos, comenzó Ezequiel, su voz tranquila pero cargada de melancolía. Hace muchos años, optamos por llevar una vida sencilla en el pueblo porque el dinero nunca fue lo más importante para nosotros. Queríamos que crecieras con valores, y no rodeada de lujos. Doña Carlita asintió y agregó con un tono suave pero firme. Cuando nos abandonaste y te llevaste nuestro único refugio, el auto, fue una gran decepción para nosotros. Decidimos volver a la ciudad. Sacamos una pequeña parte de nuestra fortuna del banco y compramos esta panadería para continuar con el trabajo de panaderos que tanto nos agrada. Además, compramos una de las mansiones más lujosas en el centro de la ciudad, donde vivimos actualmente. Denise bajó la mirada, sintiendo una gran pena en su corazón mientras el pequeñín en sus brazos comenzaba a inquietarse y llorar suavemente. Con la voz temblorosa, murmuró: «Espero que algún día puedan perdonar todo el daño que les causé», dijo, acunando al pequeñín en un intento por calmarlo. Danilo, fascinado por la revelación de la riqueza de sus suegros, intentó aprovechar la situación, su tono cambiando rápidamente a uno de adulación. «Gracias a Dios que al fin los encontramos. Estábamos tan angustiados. ¿Verdad, Denise?», dijo, tratando de sonar convincente. Pero el descaro de su actuación no pasó desapercibido. Denise, sorprendida por la falta de escrúpulos de su esposo, exclamó: «¿Qué? Pero si tú fuiste el que…». Danilo, sintiendo el peligro de la situación, la interrumpió rápidamente. «Ay no, Denise, no vengas a echarme a mí la culpa», dijo con una sonrisa forzada, girándose hacia sus suegros con un tono adulador. «Suegros, siempre le dije a Denise que ustedes no se merecían ese trato. Pero ya saben cómo es ella.
Nunca hace caso. Ezequiel y doña Carlita, claramente no impresionados, lo ignoraron. Pero Danilo, sin darse por vencido, continuó hablando. ¡Ay, suegros! Esa mansión es muy grande para ustedes dos solos. Imagino que no tendrán inconvenientes en que Denise y yo nos mudemos a vivir allí con ustedes. ¿Verdad? Ezequiel, con una mirada de desagrado hacia Danilo, respondió con firmeza. Te perdonamos, hija. Sabemos que en el fondo tienes buen corazón. Solo te falta carácter para no dejarte manejar por nadie, dijo. Su tono dirigido tanto a Denise como a Danilo, quien empezó a sudar al darse cuenta de la indirecta. Danilo, a punto de replicar con un insulto, decidió mantenerse en silencio tras un breve momento de reflexión. Debes ser más prudente, Danilo, si quieres vivir en esa hermosa mansión, se dijo a sí mismo, fingiendo no percatarse de las indirectas dirigidas hacia él. Doña Carlita y don Ezequiel se miraron, y con un gesto casi imperceptible, se voltearon para hablar en secreto. Sus voces eran apenas un murmullo, pero la seriedad en sus rostros indicaba que estaban tomando una decisión importante. Mientras sus abuelos deliberaban, el pequeñín, en los brazos de Denise, comenzó a llorar más fuerte, añadiendo un toque de urgencia y humanidad a la situación. Tras unos momentos de deliberación, los ancianos se giraron nuevamente hacia Denise. Se acercaron a ella y le hicieron mimos al pequeñín, admirando sus ojos brillantes. ¿Tiene unos ojos tan bellos?, dijo doña Carlita con ternura, acariciando al bebé con amor. Este pequeño merece un futuro estable y lleno de amor, añadió, con una sonrisa. Ezequiel asintió, acariciando suavemente la mejilla del pequeñín. Tu madre y yo hemos decidido darte algo de dinero para que puedas poner en marcha la panadería de nuevo. Pero solo si te comprometes a trabajar duro y vivir del fruto de tu esfuerzo, dijo. Su voz firme pero llena de esperanza para el futuro de su hija. Denise, con lágrimas en los ojos y acunando al pequeñín para calmarlo, respondió con sinceridad. Papá, mamá, me he comportado muy mal con ustedes, pero a pesar de eso, están dispuestos a ayudarme. Lamento profundamente haber actuado de esa manera, y les prometo que voy a esforzarme al máximo para recuperar la panadería. Estoy verdaderamente agradecida por su increíble generosidad, dijo, su voz temblando con la emoción del momento. Mientras Danilo observaba, se dio cuenta de que la situación exigía prudencia y humildad, si quería mantenerse cerca de esa nueva vida prometida por la generosidad de sus suegros. Sin embargo, luego de unos instantes no pudo contenerse y dijo: ¿Algo de plata?, ¿dicen? ¿Pero qué quieren decir? ¿Acaso no nos dejarán vivir en su mansión con ustedes?, preguntó Danilo desconcertado, mirando a doña Carlita y a don Ezequiel con sorpresa. ¿Algo de plata? ¿Es en serio? Doña Carlita y don Ezequiel intercambiaron una mirada cargada de desaprobación, su paciencia finalmente agotada. Don Ezequiel se adelantó, mirándolo con evidente desagrado. En cuanto a ti, Danilo, dijo don Ezequiel, su voz firme, no queremos volver a verte nunca más. Así es. Sal ahora mismo de nuestra panadería, añadió doña Carlita, señalándole la puerta con decisión. Su tono firme, y sin lugar a dudas. Danilo, lejos de acatar la orden, se quedó rezongando, su rostro enrojecido de furia. ¿Cuál generosidad, si son unos ancianos mezquinos?, exclamó con ira, su voz resonando con resentimiento y frustración. ¿Vas a dejar que tus padres me hablen así?, le preguntó Danilo a Denise, esperando que ella lo defendiera. Pero Denise, sintiendo la presión y el enojo acumulado durante años,
murmuró entre dientes algo que apenas fue audible. ¿Qué dijiste?, preguntó Danilo en tono amenazante, aunque claramente había escuchado las palabras de su esposa. Denise, sintiendo un impulso de valentía que nunca antes había mostrado, levantó la voz con una fuerza que sorprendió a todos en la sala. «¡Que te calles! ¡Que ya me tienes harta!», gritó, su voz resonando en cada rincón de la panadería. «De ahora en adelante las cosas van a cambiar. Vas a respetarme. Vas a ser considerado. Y vas a ayudarme a trabajar en la panadería. Y si no te gusta, te puedes largar, de una vez». Danilo, impactado por la inesperada reacción de Denise, intentó replicar. Pero, balbuceó. Pero Denise, llena de determinación, no le dio la oportunidad. Tomó a Danilo de la mano y lo llevó hacia la puerta de la panadería. Su mirada firme y decidida. A los pocos días, cansada de la actitud mandona y abusiva de Danilo, Denise tomó una decisión valiente que cambiaría su vida para siempre. Se divorció de él. Con trabajo duro y dedicación, hizo prosperar el negocio en todos los sentidos. Los hornos volvieron a encenderse. Y la clientela, atraída por los deliciosos panes y pasteles que salían de la panadería, comenzó a regresar en masa. La panadería, que había estado al borde del colapso, renació como un símbolo de fortaleza y resiliencia. Sus padres, quienes siempre la habían amado incondicionalmente, la visitaban con frecuencia y le ayudaban en la panadería. Cada vez que venían, jugaban con el pequeñín, llenando el lugar de risas y alegría. Doña Carlita, con una sonrisa de satisfacción, abrazaba a su nieto y decía: «Ahora somos una familia feliz que disfruta de estar todos juntos». Denise, mirando a su alrededor, sintió una paz y una satisfacción profundas. Sabía que había tomado la decisión correcta. El trabajo duro y el amor de su familia le habían dado una segunda oportunidad para construir una vida plena y feliz, lejos de la sombra opresiva de Danilo. La panadería, que una vez había sido un lugar de tensión y conflicto, se había convertido en el corazón palpitante de una familia que, después de mucha aflicción, había encontrado la verdadera felicidad. Y así, mientras el sol se ponía, y los últimos rayos de luz llenaban la panadería de un brillo cálido, Denise sonrió. Sabía que el camino había sido difícil, pero también sabía que lo mejor estaba por venir. La panadería no solo se había convertido en un negocio próspero, sino en el núcleo de una familia que finalmente había aprendido a valorarse y a cuidarse mutuamente. La historia que hemos desarrollado es un viaje emocional lleno de desafíos, crecimiento personal y redención. A lo largo de la narrativa, Denise evoluciona de ser una mujer sumisa y oprimida por un esposo manipulador, a encontrar su propia fuerza y voz interior. La revelación del pasado oculto de sus padres, Doña Carlita y Don Ezequiel, añade una capa de profundidad al mostrar que la riqueza material no es lo más importante, sino los valores y el amor familiar. A través de su determinación y trabajo arduo, Denise logra reconstruir no solo la panadería, sino también su vida y la relación con su familia, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y esperanza. La historia concluye con una poderosa afirmación de la importancia de la independencia, el respeto propio y la unión familiar, resaltando que la verdadera felicidad se encuentra en el amor y el apoyo mutuo.